parte no solo son las funciones, sino son el control de esas funciones y a través de ese control y de la relación con el medio externo, la adaptación del individuo al medio. Eso es fisiología. La base del control, como ya vimos, son los mecanismos de retroalimentación, o sea, enterarse de qué es lo que está pasando para poder corregir lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Eso se llama retroalimentación o feedback o servocontrol o servomecanismos. Vamos a dedicarnos hoy a uno de los sistemas de control del organismo, que es el sistema endocrino. Vamos a explicar un poquito sus generalidades, cómo funciona. Desde ya, de vuelta a la bibliografía, la van a encontrar dispersa en distintos lugares de los distintos libros. Es complicado, pero tienen que buscarla. Hay un libro que tiene los dos temas en 2 capítulos, que es el libro de Taylor nuevo. Ese libro tiene en los capítulos 5 y 38 los temas de comunicación intercelular y generalidades del sistema endocrino y unidad hipotálamo hipofisaria, que son 2 de los temas que tendríamos que tocar hoy. El tercero, que es hormonas sexuales y desarrollo puberal, lo vamos a ver más adelante, porque son muchos temas para una clase. Lo vamos a ver en la semana del 27 de abril. ¿Sí? Igual ustedes el problema o la unidad problema de desarrollo puberal la tienen a mediados de mayo, así que vamos a hacer a tiempo para poder agregar otra clase más referida al tema desarrollo puberal y hormonas sexuales en la semana del 27 de abril. Esto ya sale anunciado por diagramación, como ustedes van y recogen la información. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto de la comunicación intercelular? Básicamente, la comunicación intercelular tiene que ver con la necesidad de coordinar funciones cuando los organismos adquieren complejidad. Un organismo unicelular no necesita enviar mensajes hacia afuera de la célula. Unos organismos multicelulares simples tampoco, porque no están organizados en funciones, por ejemplo, los poríferos. Pero ya cuando estamos hablando de los corales y ese tipo de bichos, cuando los tejidos se empiezan a especializar y uno tiene actividad de movimiento, otro tiene actividad digestiva, otro tiene actividad defensiva, como ocurre con los celenterados. Los celenterados son las medusas, ¿sí? Las aguavivas o las hidras, que son como las medusas pero de agua dulce. Ya ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si tenemos gente que hace distintas cosas, es necesario que se pongan de acuerdo para poder llegar a un producto. ¿Sí? Si uno tiene una imprenta, tiene que adaptar la compra de papel, la compra de tinta, la llegada del material para imprimir, etcétera, para que salga un libro. Porque si cada cual hace lo que quiere, ese libro va a salir tarde, ¿de acuerdo? O no va a salir, o va a salir mal impreso, etcétera. Entonces, hace falta coordinar funciones y esta necesidad surge de la especialización de los tejidos y, por supuesto, la especialización de los tejidos surge de la necesidad de aprovechar mejor los recursos, porque ¿para qué nos especializamos? Nos especializamos para poder aprovechar mejor los recursos. ¿Sí? Una célula que tiene capacidad defensiva en una medusa desarrolla
vesículas con un líquido lubricante que van a producir esa molesta sensación, ¿sí?, que todos conocemos cuando nos topamos con un agua viva en la playa. Las aguavivas se mueven, esas células son otras, adquirieron especialización. Bien. Y esto le permite entonces al animal subir un escalón, porque tiene funciones ejercidas en forma eficiente por distintos grupos celulares. Esto, por supuesto, miles de millones de años atrás. Ahora nosotros somos bastante más complejos, aunque a veces no tanto, ¿sí?, que una agua viva, y necesitamos distintos tipos de coordinación que se ejerce a través de tres sistemas. Los tres sistemas de regulación del organismo son el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune. Los tres, a su vez, están entrelazados en una red psico, neuro, inmuno, endocrino, que hace de nexo con el exterior, ¿sí? Porque nosotros dijimos que la función última de esa coordinación es permitir la adaptación del organismo al exterior. Para eso tenemos un sistema nervioso que cuenta con un aparato mental, y ese aparato mental es el responsable de nuestra vida de relación, ¿sí? Bien. Todo eso es bastante más complejo que en la medusa. Pero los principios de funcionamiento de la comunicación entre las células son muy parecidos en todos los seres vivos que lo han desarrollado, ¿sí? Básicamente lo que hay que pensar es en un mecanismo que incluya la posibilidad de detectar una necesidad. O sea, tiene que haber, vamos a partir de una necesidad biológica y vamos a tener un organismo que lo va a detectar. No es un organismo, es un sector de ese organismo que lo detecta y que va a comunicar a un transmisor o un emisor, como les quieran llamar, y ese emisor o transmisor va a enviar un mensaje, y ese mensaje va a llegar a un blanco y ese blanco va a elaborar una respuesta biológica, y esa respuesta biológica va a tender a corregir esa necesidad. Ese blanco, hay una parte importante, perdón, que me olvidé, tiene un mecanismo de recepción. Y esto es el mensaje. Entonces, la necesidad biológica, ejemplo que se les ocurra, disminución de los niveles de azúcar en sangre, disminución de los niveles de calcio, mucho tiempo con la pancita vacía, o sea, un estómago que no recibe alimentos durante una cantidad de horas, etcétera. Todo eso son necesidades biológicas. El frío, ¿sí? Bien. Después van a ver en otro momento que hay otras cosas que se llaman necesidades básicas, que muchas veces no están satisfechas, pero ese es otro tema. Miren, probablemente uno pueda adaptar este mecanismo a la resolución de esas necesidades básicas, pero es bastante más complicado, ¿sí? Vamos a hablar de las necesidades biológicas, como tener un nivel adecuado de azúcar en sangre. Se detecta habitualmente
la célula que fabrica el mensaje, habitualmente, no siempre, la célula que fabrica el mensaje tiene ese mecanismo de detección. O sea, por ejemplo, las células que van a fabricar la insulina o el glucagón en este caso, ¿sí? El glucagón, que sería la hormona encargada de subir los niveles de azúcar, ¿sí? Tiene incorporado un detector que es el que va a poner en marcha la liberación de glucagón. Otras veces el detector está en otro sitio, ¿sí? Y envía una señal, esto suele ocurrir dentro del sistema nervioso, para que se produzca la activación del emisor y se emita el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros perdemos agua porque tenemos diarrea y perdemos mucho líquido, la cantidad de sales que tenemos en el organismo va a tener un incremento proporcional con respecto a la cantidad de agua. O sea, vamos a estar concentrados, se dice concentrados, no concentrados de pensar, sino vamos a tener más cantidad de sales por unidad de volumen. Eso es una señal que se va a dirigir de alguna manera a retener agua. ¿Sí? O sea, cuando nosotros comemos una comida muy salada, o cuando transpiramos mucho, o cuando perdemos mucho líquido porque tenemos diarrea, vamos a orinar menos. ¿Por qué orinamos menos? Porque se origina entonces una necesidad biológica, que es la de retener líquido. Los detectores de esa señal están en un sitio, en el hipotálamo, y el emisor del mensaje está en un sitio vecino, no son el mismo. Entonces, a veces ocurre que la célula que detecta la necesidad biológica es capaz de emitir el mensaje la misma, a veces no. Si seguimos por el ejemplo, las células alfa entonces del islote de Langerhans en el páncreas endocrino van a detectar la disminución de los niveles de glucosa, van a emitir un mensaje que se llama glucagón, que es una hormona que viaja por sangre y que llega al blanco. Ojo que en los libros de habla española castiza, ¿sí? O sea, española de España, no van a encontrar la palabra tejido blanco ni célula blanco, sino que van a encontrar la palabra diana. Se van a sorprender, porque si células diana, ay, contenta, la chica diana se va a contentar, no tiene que ser, tengo una célula propia. No. Células diana en español viene de blanco, ¿sí? Allá se tira a la diana, no hay ninguna alusión personal, ¿no? En España se tiran a la diana, ¡pum! Tiran al blanco. Supongo que tiene que ver con que Diana era la diosa de la casa, algo por el estilo. El hecho es que van a ver entonces en los libros escritos en castizo, en español de España, en castellano, perdón, de España, células blanco. Perdón, células diana. Nosotros le decimos blanco. Y tiene, entonces, la célula blanco del glucagón es el hepatocito, en este caso, tiene un receptor. El receptor va a recibir el mensaje y va a transmitir ese mensaje a la célula y va a hacer que la célula secrete o libere glucosa. Y esa glucosa liberada por el hígado va a resolver la necesidad biológica de la hipoglucemia. Este es un típico mecanismo entonces por el cual funciona el sistema endocrino. Involucra entonces la liberación de un mensaje. El sistema endocrino es uno de los tantos ejemplos de comunicación intercelular. Hay formas más sencillas. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino presupone la existencia de un aparato circulatorio. Porque para las hormonas, el recorrido entre la célula emisora y la célula receptora es la sangre. O sea, las hormonas son mensajeros que viajan por sangre. ¿Siempre es así esto? No.
Hay formas más sencillas, o sea, ¿qué pasa en los organismos que no tienen aparato circulatorio? Se mandan las señales entre sí, por ejemplo, volvamos a los celentérados. Los celentérados no tienen un aparato circulatorio. Las señales viajan de una célula a la otra a través del líquido extracelular. O todavía existen mecanismos más primitivos en el cual dos células se pueden comunicar entre sí a través de una ventana. Una ventana que se llama unión gap y que permite el intercambio de material entre, lo mismo si estuvieran ustedes en un restaurante, la cocina y una ventana por donde pasan los platos. ¿Sí? Eso es la manera más sencilla de comunicarse entre dos células. Tener una unión con una estructura especializada que se llama conexón y que, por ejemplo, es la que permite que el corazón funcione como un sincicio, o sea, con células que van a, uno puede estimular una célula y ese estímulo se transmite a las restantes. ¿Por qué? Porque están conectadas entre sí a través de poros y esos poros se pasan información. Esa sería la forma más sencilla, sintetizadas en células especiales. Una clasificación permite incorporar los conocimientos que ustedes ya tienen con respecto a las sustancias biológicas. Y sabemos que vamos a tener proteínas y vamos a tener péptidos, ¿de acuerdo? Proteínas y péptidos. La diferencia entre proteínas y péptidos es algo convencional en muchos casos. ¿Sí? Hay proteínas que tienen menos de 6 kilodalton, hay péptidos que tienen más de 6 kilodalton, no, pero puedo poner zonas transicionales. Hay péptidos que tienen un peso molecular muy bajo, de 300, o sea, 3 péptidos, que son hormonas, y hay proteínas que pesan 25.000 dalton, o sea, hay una gran escala. Otro grupo que vamos a poner son los aminoácidos y otro grupo que vamos a poner son las grasas o los lípidos. Y vamos a mencionar las más comunes de las hormonas, no vamos a poner ejemplos raros, pero básicamente vamos a tomar una hormona peptídica como la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, etc. ¿Sí? Todas esas son hormonas peptídicas. La insulina es una proteína, la hormona de crecimiento es una proteína, pero se les dice igual hormonas peptídicas, ¿de acuerdo? Aunque en la práctica, o en la realidad, perdón, no se traten de péptidos sino de proteínas. Tenemos derivados de aminoácidos, muchos, pero vamos a tomar dos como ejemplo. Uno serían las catecolaminas. ¿Qué? Catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ven? Acá tenemos el problema de la barrera idiomática. Catecol para ustedes no significa todavía nada. Es un grupo químico, ¿sí? Es un anillo bencénico, ¿sí? Con un hidroxilo. Esto es un grupo catecol. Y si tiene agregado, aparte de un par de átomos de carbono, un grupo amino, tenemos una catecolamina. Son 3. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Bien. Las 3 producidas por la médula suprarrenal viajan en sangre, actúan sobre el tejido de esa instancia en mínimas cantidades, son hormonas. ¿Sí? Bien. Otro grupo de hormonas derivados de aminoácidos son las hormonas tiroideas. Derivan del aminoácido tirosina también. Y dentro de los lípidos, las que más nos interesan son las hormonas esteroideas. Y las hormonas esteroideas se sintetizan
tenemos en el éxito al pollo, en los testículos, en los ovarios, en la corteza suprarrenal. ¿Sí? Son las hormonas sexuales y los corticoides. Glucocorticoides y mineralocorticoides. Y también vamos a poner a una sustancia que es la vitamina D, que no es una vitamina, sino que es una hormona. En algún momento alguien va a tener que tener las agallas de sacar la vitamina D dentro de la vitamina. Por convención, como esta se le sigue diciendo vitamina, pero vitamina es algo que uno tiene que incorporar en mínimas cantidades con la dieta, y la vitamina D no hace falta incorporarla porque podemos sintetizarla en nuestro organismo. Ya lo van a ver con mucho más detalle. Esto sería una clasificación, sí. Sexuales, andrógenos, estrógenos, progesterona, glucocorticoides, ¿sí? Que sería el cortisol, fundamentalmente, fabricado por la corteza suprarrenal, los mineralocorticoides, también secretados por otra capa de la corteza suprarrenal, y la vitamina D, que se sintetiza en la piel y que se activa en el hígado y en el riñón. Todas esas son hormonas de origen esteroideo. Bien, tenemos más, pero básicamente uno puede tomar estos tres grandes grupos, y esta clasificación también nos permite establecer una frontera en cuanto a su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque por distintas razones las hormonas proteicas y las catecolaminas van a actuar a través de receptores de membrana, pudiendo eventualmente entrar a la célula, etc. Pero sus efectos principales se ejercen a través de receptores de membrana. Mientras que las restantes, las hormonas tiroideas y los esteroides, tienen receptores intracelulares. Sí. Iba a explicarlo en este momento. Básicamente no hay mucha diferencia, e inclusive las hormonas tiroideas tienen un peso molecular mayor que las catecolaminas, pero no tienen carga eléctrica. Las catecolaminas tienen una carga eléctrica, las hormonas tiroideas no. O sea, que tienen una carga eléctrica significa que tienen un exceso o un déficit de electrones, ¿sí? Entonces tienen cargas eléctricas positivas o negativas. Una molécula cargada eléctricamente, ahí vamos a hablar de aniones y de cationes, ¿sí? Las hormonas tiroideas no tienen un balance entre las cargas y entonces pueden atravesar la membrana más fácilmente. ¿De acuerdo? Las proteínas, los péptidos tienen un peso molecular mayor y no lo pueden hacer, y también tienen cargas. O sea, porque un tripéptido, la hormona más pequeña que yo recuerde, es un tripéptido. Es un tripéptido que se secreta en el hipotálamo y que estimula la secreción de tirotrofina, que es a su vez la hormona que controla la tiroides. Este tripéptido no tiene un peso molecular mucho mayor que las hormonas tiroideas, pero sin embargo tiene cargas y eso dificulta su pasaje a través de la membrana. ¿De acuerdo? Sí. Dijiste que las hormonas tiroideas y esteroideas tienen receptores intracelulares. Y acá vamos al gran tema de los receptores, que como ya les dije es muy importante para la función endócrina y para la endocrinopatía, o sea, para las alteraciones endócrinas. Los receptores entonces están situados ya sea en el exterior de la célula o en la membrana, o en su interior, de acuerdo a que se trate de estos dos grupos de hormonas. Si son receptores de membrana, eso significa que la molécula proteica, porque los receptores son moléculas proteicas, que reciben, captan la señal hormonal, están afuera, es como si uno dijera, son el timbre. Bueno, pero ¿cómo hace ese timbre para traducir la señal
al interior de la casa. Y ahí viene todo un concepto también relativamente reciente, que debe tener unos 60 años, sí, son de los años 60, que es el del concepto de los mensajeros intracelulares y de las cadenas de señalización. El motoquero, que es la hormona, el motoquero en realidad no es la hormona, el motoquero es una molécula que transporta la hormona. Muchas hormonas tienen moléculas de transporte, porque por ejemplo pesan poco, y si pesan poco se irían por el riñón. Y nosotros no vamos a tener un tejido encargado, especializado de fabricar una hormona para que lo eliminemos con el mismo modo, ¿de acuerdo? Hay principios de economía que son fundamentales. Entonces, cuando una hormona es muy pequeña, viaja unida a proteínas para evitar que se escape por el riñón. Entonces, en este caso, el motoquero sería la proteína. En la cartita que trae el motoquero es el mensaje, ¿de acuerdo? Ese mensaje llega y toca la puerta. Y hay que transmitir ese mensaje que no puede entrar al interior. Entonces, hay una serie de mecanismos encargados de este sistema. Y los distintos receptores están acoplados a distintos mecanismos. Básicamente, uno tiene dos sistemas para llevar el mensaje al interior de la célula. Uno está unido a una proteína que se llama proteína G, y el otro a una proteína que se llama tirosina quinasa. Quinasa en realidad corresponde escribirlo con Q. Uno lo pone con K porque la sigla es TK y se acostumbra, pero en realidad quinasa va con Q. La gran mayoría de los sistemas entonces están en esta clasificación, proteína G, y tienen un segundo mensajero que ustedes probablemente hayan oído nombrar, que se llama AMP cíclico. AMP cíclico. AMP es la sigla de adenosina monofosfato. ¿Le suena? Le suena a ATP, ¿sí? Bien, ATP es adenosina trifosfato o trifosfato de adenosina. El AMP cíclico es un metabolito, un producto entonces de la transformación del ATP por la enzima adenil o adetil ciclasa. Enzima clave, de vuelta el señor que descubrió este sistema, que se llama Sutherland, se ligó otro premio Nobel. Y el sistema proteína G, adenil ciclasa, es un sistema muy ubicuo, está en muchísimas células y sirve de nexo entre la señal exterior, el primer mensajero, la hormona, y el interior de la célula en muchísimos tejidos. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que esto es la membrana y tenemos entonces nuestra hormona y tenemos un sitio receptor. Ese receptor atraviesa la membrana. La atraviesa varias veces, o sea, es una cadena peptídica con 7 lazos o 7 vueltas, o si fuera un río uno diría 7 meandros, ¿no?
recorre entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, pero me parece que me quedó al revés, pero no importa. Tiene una cola afuera y otra cola adentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las proteínas tenían un extremo amino terminal y un extremo carboxi terminal? Bien, acá está el extremo carboxi y este está ligado a la famosa proteína G. Entonces, el receptor de 7 dominios transmembrana, la proteína G, y acoplado a este sistema, la enzima adenilciclasa. Cuando la hormona, también le podemos llamar el ligando, porque es lo que se liga, lo que se une, ¿sí? Se une a su receptor, se activa el receptor, se produce un cambio conformacional en el receptor, activa la proteína G y la proteína G activa a la adenilciclasa. Y la adenilciclasa entonces va a transformar ATP en AMP cíclico. O sea, ¿qué significa cíclico? Significa que el ácido fosfórico está unido en dos partes al azúcar, por lo tanto hace una especie de ciclo. ¿De acuerdo? Hay una AMP lineal que está unido en un solo punto. Entonces, ATP que se transforma por acción de la adenilciclasa en ácido en adenosin monofosfato cíclico más 2 átomos de fósforo que andan por ahí. Y este, para Sutherland, era entonces el mensajero intracelular. Segundo mensajero. Primer mensajero, segundo mensajero. Con el tiempo, y este es un clásico ejemplo que en la fisiología, con muchas otras ciencias hay que leer todo el tiempo, con el tiempo se descubrió que en el físico no era el que activaba a los efectores del glucagón, por ejemplo, o de las catecolaminas. Volviendo a nuestro ejemplo de la hipoglucemia, o sea, el bajón de los niveles de azúcar, la secreción de glucagón y el hepatocito respondiendo, largando el azuquita que quiere almacenar, ¿no? Sí, el hepatocito tiene una reserva de glucógeno. Son muchas moléculas de azúcar, de glucosa, y las libera cuando hace falta, cuando nos baja el azúcar en sangre. Bien. La enzima que rompe el glucógeno no es sensible directamente a los niveles de AMP cíclico. Hay un intermediario. Y poco tiempo después, entonces, que Sutherland recibiera el premio Nobel por su AMP cíclico, se descubrió que lo que hacía el AMP cíclico en realidad era activar a una proteína que fosforilaba esta enzima, que se llama proteinquinasa. Y que como es activada por el AMP cíclico, le pusieron proteinquinasa A. Entonces, ahora sí, terminaron de cerrar el círculo y terminaron entonces por descubrir que la fosforilasa del glucógeno, que es la enzima que rompe el glucógeno, es activado por una quinasa que a su vez es activada por el AMP cíclico, que surge entonces de la activación de la adenilciclasa por la proteína G, que a su vez es activada por el cambio conformacional que ocurre en el receptor cuando se pega el glucagón. ¿Quién hace que aumenten los niveles de glucagón? La hipoglucemia. ¿Cuál es la respuesta? El hígado libera glucosa a la sangre y corrige esa hipoglucemia. Y esto es entonces un clásico mecanismo de regulación en el cual hay una necesidad biológica, la detección de esa necesidad biológica, la emisión de un mensaje, el transporte de ese mensaje por sangre desde el páncreas hasta el hígado, la interacción del mensaje con el receptor situado en la membrana
de los hepatocitos, la activación de una cadena de señales que involucra, entonces, ANP cíclico, proteína quinasa A, y recién ahí la activación del efector. ¿Qué es lo que determina el efecto biológico de una hormona? El efecto biológico de la hormona no está en la hormona. Nosotros decimos, utilizando un lenguaje coloquial, que la insulina es hipoglucemiante, que la insulina baja la glucemia, o que el glucagón es hiperglucemiante o eleva la glucemia, y así sucesivamente. Pero en realidad, esta forma de hablar es incorrecta, porque la hormona en sí no tiene ningún efecto. El efecto biológico está dado por, uno podría decir, bueno, consideremos todo el sistema, pero si uno va al mecanismo, el efecto biológico está dado por la maquinaria intracelular del hepatocito, que tiene una enzima que puede romper el glucógeno. Entonces, hay que diferenciar entre el mensajero, el receptor y el efector. Los tres intervienen, pero el efecto biológico propio está dado por el efector. El efector es la enzima que rompe el glucógeno y hace, de alguna manera, que aumente los niveles de glucosa en sangre. Hay muchos tipos de efectores, no solo enzimáticos. Un efector puede ser un canal. Para el caso de la insulina, ¿por qué la insulina baja los niveles de glucosa en sangre? En primer lugar, porque hace el efecto opuesto del glucagón y hace que el glucógeno aumente y no disminuya. Pero ese es un efecto hepático. Pero el principal efecto por el cual la insulina hace que disminuya la glucosa en sangre es que estimula a las células musculares y a las células adiposas, que son las más abundantes del organismo en masa, para que capten glucosa. ¿Y cómo lo hace? Estimula un transportador. Hace que en la membrana de esas células aparezca una molécula que mete glucosa adentro de la célula. Y de esa manera baja los niveles de glucosa en sangre, porque las células captan más glucosa. Entonces, fíjense ustedes, acá el efector no es una enzima, sino que es un transportador. Entonces, hay muchos tipos distintos de efectores, pero en los efectores reside la especificidad de la acción biológica. Y lo único que hace la hormona es llevar el mensaje y decir, hace esto. Le dice al tejido blanco, mira, vos ahora pasa esto, tiene una información, fue liberada por alguna razón, ahora tenés que hacer esto, punto. Y el tejido blanco hace lo que tiene que hacer. ¿Y en los diabéticos por qué ese receptor deja de llevar esa información? ¿Cuál es la causa? Porque las personas con diabetes tipo 2, ¿sí? Tratamos de decir personas con diabetes y no diabéticos. Es un problema de acostumbrarse. A mí se me escapa muchas veces también, pero las enfermedades no definen a los pacientes, sino que siguen siendo personas que tienen determinadas enfermedades. Entonces tratamos de decir personas o pacientes con diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2 tienen un trastorno en la cadena de señales que lleva la información desde el receptor de la insulina a sus efectores, que no está todavía bien caracterizado. O sea, no se sabe, ¿es este el trastorno? Hay varios trastornos descritos. La cadena de señalización de la insulina es más compleja que la del glucagón, de las catecolaminas. Involucra muchos más pasos, ¿sí? Y en algunos de esos pasos hay fallas. Probablemente no sea un solo tipo tampoco de diabetes, la diabetes tipo 2, haya más de un trastorno.
Entonces lo que ocurre es que por más que la insulina esté presente y por más que se una a su receptor, los mecanismos efectores no pueden tener su expresión, no pueden manifestarse. Como que afecta a todo y eso hace que se coordine todo. No, lo que afecta, o sea, si vos lo que tenés es la insulina, que tiene que actuar sobre el receptor, que tiene que tener su cadena de señales, y esto va a dar origen a un efecto, lo que tenés acá es mal la cadena de señales y por lo tanto el efecto va a estar muy disminuido. ¿De acuerdo? No está ni mal la insulina ni mal el receptor. Lo principal es el defecto en la cadena de señales. Con el tiempo también se altera la secreción de insulina, pero por lo menos en los comienzos de la diabetes tipo 2 la secreción de insulina es normal o inclusive exagerada, ¿sí? Para tratar de contrarrestar este fenómeno. Tenemos que hablar un poquitito ahora de la organización del sistema endocrino. Me faltan los intracelulares. Esto sería entonces uno de los tipos de mecanismos de transducción de señales o vías de señalización para las hormonas que actúan sobre receptores de membrana. El clásico mecanismo, receptor, proteína G, adenosina. Hay otros muy parecidos que en vez de tener adenosina tienen una enzima que rompe ofolícidos de membrana que también utiliza proteína G. Y después hay otros sistemas como el de la insulina, de la hormona de crecimiento, que utilizan, como ya les dije, una enzima que se llama tirosina quinasa. Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos hormona de crecimiento o cuando veamos la insulina en. Con respecto al mecanismo de acción intracelular, las posibilidades son dos. Las hormonas esteroideas tienen receptores en el citoplasma, mientras que las hormonas tiroideas tienen receptores en el núcleo. En ambos casos, y para no entrar en detalles, lo que ocurre cuando las hormonas tiroideas o esteroideas se unen a su receptor es una modificación de la transcripción de una o más proteínas. O sea, que las hormonas que actúan por mecanismos intracelulares de recepción fundamentalmente, pero no exclusivamente, modifican la transcripción de una proteína, haciendo que su expresión aumente o disminuya. En cambio, las hormonas que actúan sobre el mecanismo de membrana, en general, actúan modificando la función de algo que ya está presente. No hace falta sintetizar la enzima glucógeno fosforilasa para que la proteína quinasa A la active. Está presente. Lo único que hace la proteína quinasa A es cambiar su estado de inactivo a activo. ¿De acuerdo? Entonces, las hormonas que actúan sobre receptores de membrana actúan mucho más rápidamente. Es característico que su efecto se vea en el transcurso de segundos o minutos. Mientras que en el caso de las hormonas esteroideas y de las hormonas tiroideas, en general, sus efectos son más lentos, media hora, 1 hora, 2 horas, se requieren para que empiecen a aparecer. Vamos a hablar un poquito ahora, vamos a parar acá con tanto mecanismo y nos vamos a ir al eje hipotálamo hipofisario. Tenemos 40 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les quite el sueño? No, creo que a la mayoría les da sueño esto, no se los quita. Encima es como cuando uno va entre el ruidito ese chaca, uno se acostumbra, ¿no? La melodía por mecanismos intracelulares lo hacen en 2 lugares. Las hormonas tiroideas en el núcleo. Tienen directamente sitios de reconocimiento en el genoma
es lo que se denomina la región promotora de determinados genes. Y esto va a hacer que esos genes incrementen o disminuyan su transcripción. Esto para las hormonas tiroideas. Para las hormonas esteroideas tienen receptores en el núcleo, perdón, en el citoplasma, y ese complejo hormona-receptor tiene que viajar hacia el núcleo, donde se va a encontrar con un sitio de unión en la región promotora de determinados genes y va entonces a producir esta modificación. En ambos casos, entonces, los efectos mediados por las hormonas tiroideas y por las hormonas esteroideas son, en general, lentos. Mientras que en el caso de las hormonas que actúan sobre receptores de membrana, como lo hacen a nivel citosólico y sobre efectores que ya están presentes, el efecto es rápido. ¿Sí? Ojo, porque hay excepciones. Las hormonas que utilizan el AMP cíclico pueden modificar la transcripción génica. Van a encontrar entonces que no solo la glucógeno-fosforilasa se activa por la proteína A, sino que esta proteína A puede enviar una señal al núcleo para que sintetice más glucógeno-fosforilasa. O sea que tienen efectos complementarios. Una parte es un efecto citosólico y una parte también es un efecto nuclear o genómico. Esto suele ocurrir, o sea, suele ocurrir en general que uno no tiene un solo mecanismo para corregir algo, tiene plan B, ¿sí? Y entonces el plan B es aumentar la cantidad de la enzima. En el caso de las hormonas esteroideas también es relativamente común que las hormonas esteroideas tengan algún tipo de efecto sobre las membranas, ¿sí? Y la progesterona, por ejemplo, una clásica hormona esteroidea, puede utilizarse como anestésico y dormir a una persona en segundos. Lo que pasa es que hace falta una dosis muy alta de progesterona. Pero si nosotros tomamos una rata de laboratorio y le inyectamos 5 miligramos de progesterona, 5 miligramos de progesterona es la dosis que hace que, si nosotros le damos a una mujer 5 miligramos de progesterona durante 3 o 4 días, si nos suspendemos, menstrua. Es la clásica prueba de progesterona. Para una rata que pesa bastante menos que una mujer, ¿sí? Una rata pesa 200 gramos, o sea, pesa la quinta parte de un kilo, o sea, pesa 250 veces menos que una mujer. 5 miligramos de progesterona para una rata es muchísimo. Si uno le da 5 miligramos de progesterona a una rata, la rata se duerme en segundos. O sea que la progesterona, que uno dice es un esteroide que actúa sobre receptores citoplasmáticos, ahí en segundos la durmió. ¿Qué pasa? Hay muchos esteroides que tienen receptores de membrana. Y estos receptores de membrana están asociados a canales que modifican la entrada de cloro. Cuando dentro de un par de semanas vean cuál es el rol del cloro para la excitabilidad nerviosa, se van a dar cuenta que si dejamos entrar cloro a las neuronas se duermen, se inhiben. Porque el cloro tiene una carga negativa y si nosotros negativizamos la carga de las neuronas dejan de responder. Entonces, fíjense ustedes ese ejemplo que tiene cosas, obviamente nadie va a decir, sí, voy a estar tomando una dosis 250 veces más alta de progesterona de la que necesito. Nadie hace eso, ¿sí? Se tendría que tomar algo así como 5 o 6 estuches de un anticonceptivo, 5 o 6 enteros, de la revisión pasita, anticonceptivo. No es lo mismo. Bien. Pero el trasfondo biológico del síndrome premenstrual es ese. Fluctuaciones de progesterona, que saben que el 15% de las mujeres en edad que tienen trastornos
del ánimo serios, importantes, no, trastornos importantes del ánimo en relación a la última parte del ciclo menstrual, esto se llama síndrome premenstrual, y la razón precisamente es una alteración en los mecanismos que la progesterona desencadena a nivel del sistema nervioso por vía de estos receptores ligados al transporte del cloro. ¿Sí? Así que también tiene su utilidad conocerlo. Bien, saltamos al eje hipotálamo hipofisario. Lean porque no todo es lo que yo dije, lean los libros, los capítulos introductorios de señalización y la introducción al sistema endocrino de cualquiera de los libros disponibles. Yo creo que tiene que ser un libro moderno, obviamente, mientras más moderno mejor. Hay libros más pedagógicos, menos pedagógicos. A mí me gusta Canon, es un libro cortito. Si uno quiere un poquito más lejos, está Benny Taylor, está Guyton, pero cualquier libro moderno es bueno. Sí. Canon dijo. Recién nombró otro mecanismo que era tirosina quinasa. Sí, el mecanismo de la tirosina quinasa es un mecanismo que también utilizan algunas de las hormonas que se unen a receptores de membrana, como la insulina y como la hormona de crecimiento. Y lo vamos a ver más en detalle cuando veamos estas hormonas. ¿Sí? ¿Tenés alguna duda? No, porque recién nombraba activar la quinasa. No, es otra. Tirosina quinasa es tirosina quinasa. O sea, quinasas es como decir Juanas. ¿Sí? Juana, María, quinasas, si yo te muestro lo que son las familias de las quinasas, debe haber prácticamente unas 300 o 400 quinasas distintas. ¿Sí? Las quinasas se dividen en dos grandes grupos. Las quinasas que activan proteínas, de las cuales la proteína quinasa sería un ejemplo, y que fosforilan a las proteínas en aminoácidos como serina, treonina. Mientras que hay otro grupo de quinasas, que son muchas menos, que fosforilan en el aminoácido tirosina y que no sirven para activar proteínas, sino que son transductores, son mecanismos de señalización. ¿De acuerdo? Esa es la tirosina quinasa que forma parte del mecanismo de transducción de señales de la insulina, de la hormona de crecimiento, de muchas otras hormonas. Bien. ¿Qué ocurre con la unidad hipotálamo-hipofisaria? Como ustedes saben bien, el hipotálamo pertenece al sistema nervioso, mientras el hipófisis pertenece al sistema endocrino. Si bien hay una parte del hipófisis que tiene una hipófisis que en realidad no es más que un pedazo de hipotálamo que se cayó dentro de la cinta túrgica y ahí se quedó. Bien. ¿Cómo es que nace la idea de que la hipófisis y el hipotálamo tienen algo en común? No, tienen algo en común, ¿sí? Este romance, ¿cómo nació este romance? Hay que remontarse entonces de vuelta a algunas observaciones también realizadas durante el siglo XIX. Y esas observaciones mostraban, por ejemplo, que era posible hacer que un animal ovulara cuando uno le aplicaba un estímulo a determinadas partes del sistema nervioso. La ovulación obviamente resulta de aumentar considerablemente los niveles de una hormona, la hormona luteinizante, que actúa sobre el folículo y hace que se rompa y libere el ovocito, ¿de acuerdo? También, inclusive antes de estos estudios experimentales, se había visto que era posible en determinados animales
encadenar la ovulación por la cópula. O sea, las conejas ovulan cuando el conejo las monta y estimula el cuello uterino con el glande. Eso es una ovulación refleja. Por eso hay tantos conejitos, no puede fallar. ¿Sí? Cuando el conejo la monta, la coneja ovula, hay espermatozoides, hay óvulos, hay conejitos. ¿Está claro? Bien. Estos animales son ovuladores reflejos. Se los llama ovuladores reflejos. A diferencia de los primates, o sea, las monas, las ratas, los roedores, muchos otros animales que son ovuladores cíclicos. Van a ovular independientemente de que haya un macho molestando por ahí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se produce este mecanismo? Que hay un estímulo nervioso, que es el estímulo del cuello uterino, sube al cerebro y baja como una señal hormonal. Entonces, para tratar de encontrar el camino, se dieron distintos sitios de asociación funcional, primero anatómica y después funcional posible. El eje hipotálamo hipofisario era uno de los circulares. Pero, ¿qué pasaba? Hoy en día cualquiera de nosotros diría, pero que parado, no se dio cuenta que la sangre que llega del hipotálamo al hipófisis por los vasos portales puede llevar información. Bueno, el hecho es que no se sabía que la sangre en los vasos portales discurría desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Nuevamente, había un conocimiento anatómico, se sabía que estaban los vasos portales, pero no se sabía que llevaban sangre desde el hipotálamo a la hipófisis, sino que se pensaba que era al revés, que eran vasos nutricios que servían para alimentar el hipotálamo a partir de ramas de la arteria hipofisaria inferior. En 1923, aproximadamente, un poco antes, pero más o menos para esa época, Hussey, en Buenos Aires, Bernardo Hussey, y Biasotti publican un descubrimiento, y es que en los sapos el flujo de sangre iba del hipotálamo a la hipófisis. Esto en 1923, pero recién hasta 1940 o después empezó a surgir con fuerza el rol de la conexión hipotálamo-hipofisaria. ¿Qué pasó? Pasó que Hussey publicó sus resultados en francés. Hussey en realidad era Hussey, era francés de origen, y publicaba en francés. Resulta que los norteamericanos, los ingleses en general, más los norteamericanos, no leen otros idiomas. Y la gente que estaba trabajando en los laboratorios en Estados Unidos en este rumbo no descubrió esta investigación, de donde surge que es muy importante que estudies ahora, estudie en francés. No surge eso. Surge que por suerte tenemos ahora un idioma científico común. Es el inglés, también es una suerte real. Geopolíticamente es lo que lamentablemente corresponde. Y además es un idioma fácil. ¿Sí? No tiene más que artículos, no tiene declinaciones, no tiene género, tiene dos tipos de verbo. Hay 3 puntos. A estudiar inglés. Sin inglés se quedan porque están recibiendo todo más tarde. Un libro se publica en inglés, la edición de ese libro en castellano se publica alrededor de 3 o 4 años después. ¿Sí? Entonces, y no digo las publicaciones científicas, gran cantidad de publicaciones científicas se hacen en inglés. Entonces, independientemente de, uno podría decir, del rumbo político que esto implica, es una necesidad. Va a ser muy difícil darlo vuelta y yo creo que enseñar español es mucho más difícil que enseñar inglés. Bien.
¿Qué pasó entonces en 1940 y después? Vino un señor que dijo, si hay una comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, tenemos que descubrir si esta comunicación es importante. ¿Y qué hizo? Separó la hipófisis del hipotálamo.